Hola, 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 muy buenas tardes. Pues vamos a empezar hablando en este caso del temporizador, bueno, de los temporizadores de alguna manera general, del microcontrolador este PIC16F887. Hablábamos de que hemos utilizado para manejar funciones que trabajan con un poquito de tiempo, la instrucción de delay, de retardo. Pero si recuerdan, esta por lo menos en la parte de los PICs, PIC-C y así, esta instrucción la habíamos construido a través de instrucciones del, del microcontrolador, de tal manera que el microcontrolador haga tareas dummy, tareas tontas, ¿va? Entonces, les decía, quien se encarga de ejecutar esas tareas, esas instrucciones de las que reconoce nuestro microcontrolador, es este módulo, el módulo de codificación y control de instrucciones, el cerebro del micro. Entonces lo mandamos a hacer algunos knobs, o lo mandamos a hacer algunos saltos, o lo mandamos a hacer algunos incrementos, de tal manera que más o menos decimos, ay, ya pasó, no sé, queremos 5 milisegundos, ya pasaron 5 milisegundos, continúa con lo que te pedí. Cuando necesitamos un poco más de control respecto al manejo de tiempos, pues el microcontrolador cuenta con estos periféricos que son los temporizadores. Hay de diferentes formas, de diferentes configuraciones y algunos tienen diferentes funciones más allá de contar tiempo. Por ejemplo, vamos a ver que el temporizador cero, aunque bueno, aquí no voy a explicar a detalle los otros temporizadores, pero bueno, el temporizador cero vamos a ver que tiene unas funciones ahí compatibles con el perro guardián y una estructura X. El temporizador uno, que es el que vamos a revisar porque es de los más sencillos de utilizar, vamos a ver que tiene una configuración como temporizador, tomando en cuenta un oscilador interno o un oscilador externo como fuente de reloj, que también por medio de eso lo vamos a poder configurar como un contador de eventos externos. Y el que luego sí se pone así rudo en este micro, pues es el temporizador 2, en el sentido de que tiene una configuración diferente que compara dos registros y que por ejemplo es el que utilizan los módulos de PWM para generar su señal. Ok, en este video vamos a trabajar con el temporizador 1. Entonces, para contar, bueno, sirve para varias funciones, pero en general vamos a contar ciclos de reloj. Y relacionando esos ciclos de reloj, ajá, vamos a darnos una idea de cuánto tiempo ha transcurrido. A ver, déjenme abrir un archivo. Ajá. Vamos a ver aquí. Aquí yo hice un dibujito. Mire, lo que ocurre es lo siguiente. El microcontrolador ya vimos que lo podemos configurar que trabaje con varias fuentes de reloj. La que más hemos trabajado hasta ahorita pues es el oscilador interno que tiene construido. Y en determinado video vimos que lo podíamos configurar, por ejemplo, trabajar a 1 MHz, 2, 4, que es el valor que tiene por default, 8 MHz, el oscilador interno. Incluso tiene unas frecuencias más bajas, pero bueno, esas no las hemos trabajado. Pero también este micro hemos visto que puede trabajar con fuentes de reloj con osciladores externos. Ajá. Uno de 12, uno de 20 MHz, por ejemplo. Ahora, para comprender un poco los osciladores, pues imagínense que tenemos este es el tiempo real como lo percibimos nosotros. No vamos a entrar en términos de la relatividad ni de cosas por el estilo. El tiempo como lo percibimos está representado por esta línea. Entonces, determinado oscilador, un oscilador por ejemplo de 1 MHz, pues va a tener pulsos así, de este tamaño. Luego, un oscilador de 2 MHz, pues los va a tener el doble de rápidos. Y uno de 4 MHz, pues lo va a tener 4 veces más rápido que el de 1 MHz y 2 veces más rápido que el de 4 MHz. Acuérdense que el oscilador es la fuente con la que le pasamos el tiempo al microcontrolador, al final de cuentas. ¿Vale? Ellos no tienen construido un algo para percibir el tiempo como lo percibimos nosotros, sino que a través de estos pulsos de reloj y de hecho de los flancos, ajá, de los cambios de 1 a 0 o de 0 a 1, es como funcionan por la lógica secuencial, pero también es la fuente de reloj que le pasamos. De tal manera que puede saber cuánto tiempo ha transcurrido. Si yo sé cuánto tiempo tarda un ciclo de estos, con el microcontrolador puedo saber cuánto tiempo ha transcurrido. ¿Va?
Entonces, de alguna u otra manera, eso es lo que cuenta. Ahora, en algún punto lo mencioné en otros videos o posiblemente en clase. Una ventaja de utilizar los temporizadores es que el micro puede estar ejecutando otras instrucciones. Ajá, y si configuramos el temporizador, por ejemplo, para que trabaje con la interrupción, este se encarga de contar el tiempo. Ajá, de tal manera que el micro está haciendo otra cosa y la función de contar tiempo es asignada al temporizador, que como está construido por hardware la lleva de manera, digamos, paralela a las otras tareas que pudiera estar haciendo el CPU, el microcontrolador al mismo tiempo. ¿Va? Me voy a saltar aquí a la explicación del temporizador 1. No voy a entrar a grandes detalles de momento, lo que nos interesa es hacer un ejercicio que nos permita comprender el funcionamiento de este temporizador. Un poco, ¿eh? Tiene muchas funciones, pero bueno, vamos a ver si este ejercicio funciona. Entonces, este temporizador, vean, tiene es un temporizador contador de 16 bits, lo que significa que puede, como es sin signo, puede contar desde el 0 hasta el 65.535. Este valor de cuenta es almacenado en dos registros, que se llama TMR1H para los más significativos y TMR1L para los 8 menos significativos. ¿Vale? Ahí se almacena la cuenta. Hagan de cuenta, el temporizador es como si tuviéramos un cronómetro. Déjenme ver, por aquí tengo mi reloj. Digo, ahorita está así súper chiquito mi pantalla, seguramente no se va a ver muy bien, pero bueno, tenemos el cronómetro del teléfono y si se dan cuenta ahorita no está contando, ¿verdad? Cuando yo le doy inicio, claro, si le doy inicio, empieza a contar con cierta resolución, que es el número más pequeño que puede identificar. Luego cuando le doy parar, o bueno, está, parar, se detiene, ¿va? Entonces, ese valor de cuenta que no, ojo, no está en segundos como tal, sino está de alguna u otra manera en ciclos de reloj, ¿va? Se almacena en estos dos registros. Me parece, ahorita lo confirmamos, me parece que el micro cuenta ciclos máquina, o sea, 4 ciclos de reloj es un ciclo máquina para los microcontroladores PIC. Bueno, para este tipo, para el 16F887. Para otros microcontroladores que trabajan con instrucciones de un ciclo simple, pues un ciclo de reloj es una cuenta en su temporizador. ¿Va? Pero bueno, aquí esto es hablábamos para este modelo de PIC. Ok. Dice que a este temporizador le podemos programar o le podemos configurar la fuente de reloj que sea interna o que sea externa. Tiene un preescalador de 3 bits y decíamos, el preescalador lo que tiene es la función de retardar. Ahorita que vemos el diagrama explico cómo está esta parte. Aquí tiene otras configuraciones que de momento no vamos a ver, ¿vale? Aquí está esto. Operación del temporizador 1. El módulo timer 1 es un contador incremental de 16 bits, el cual se accesa a través de los registros TMR1H y L. Escribir a estos registros directamente actualiza el contador. Ojo con esta parte. Estos registros son tanto de lectura como de escritura, o sea, yo los puedo modificar. Entonces, cuando decimos que es un contador, es que, por ejemplo, podría empezar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así cada ciertos ciclos de reloj, y llegaría por mucho al 65.535, y si da otro ciclo de reloj, se desborda y regresa a 0. Pero si en cierto momento yo escribo un número en estos registros, por ejemplo, el 20.000, la cuenta no empezaría desde el 0, sino iría 20.000, 20.001, 20.002, 20.003, ajá. Yo le puedo decir desde qué número cuente o continúe contando en un rango entre 0 y 65.535. Ajá. De hecho, por ejemplo, si en determinado momento, por ejemplo, el timer va en 20.000 y yo le escribo un número más pequeño, pues desde el número pequeño que le escribí, digamos 100, continúa contando. ¿Va?
Cuidado con esa parte, lo vamos a utilizar a veces a nuestra conveniencia. Cuando se utiliza con una fuente de reloj interna, el módulo es un temporizador. Cuando se usa con una fuente de reloj externa, el módulo puede ser utilizado ya sea como temporizador o como contador. Lo utilizaríamos como temporizador cuando la fuente que le conectamos pues es una fuente estable de un reloj. Puede ser un reloj más lento, puede ser un reloj más rápido, un oscilador, ¿va? Y lo podemos utilizar como contador cuando lo que nos interesa contar es cuántas veces un flanco de reloj se presenta en la entrada de reloj, por decirlo así, un flanco. Entonces puede servirnos para contar cuántas veces un objeto interrumpe un sensor, ajá, o miles de tareas. Se me ocurren varias, pero no tiene chiste hablar mucho de ellas ahorita, si no las vamos a programar y ver cómo funciona. Selección de fuente de reloj. El bit TMR1CS en el registro T1 de configuración es usado para seleccionar la fuente de reloj. Cuando TMR1CS es igual a 0, la fuente de reloj es la frecuencia del oscilador sobre 4. Y cuando TMR1CS es igual a 1, la fuente del reloj es administrada o es alimentada externamente. Cuidado aquí, ¿por qué la frecuencia del oscilador sobre 4? Si se acuerdan, decíamos que los microcontroladores PIC de esta gama utilizan 4 ciclos del oscilador para hacer un ciclo máquina. Quiere decir, traducido de otra forma, que si yo le conecto un oscilador de 4 MHz, las instrucciones se las va a ejecutar 4 veces más lento. Entonces va a ejecutar las instrucciones por sí a 1 MHz. Va a ser 1.000.000 de instrucciones por segundo. ¿Vale? Entonces ocupa 4 ciclos de reloj para hacer una instrucción, lo que se conoce como un ciclo máquina. Entonces por eso es la frecuencia del oscilador sobre 4. Está trabajando con ciclos máquina este temporizador. ¿Va? Entonces podemos configurar dónde sería la fuente de reloj. Dice, si elegimos la fuente interna a través de este bit, o si elegimos la fuente que está conectada en el pin T1 CLK. Ajá. Bien, aquí está el diagrama del temporizador. Tiene muchas cosas de las que podemos comentar, pero vean, en especial aquí está el bit TMR1CS, que elige si la fuente del oscilador es interna o si es un circuito externo. ¿Va? Entonces aquí están los pines en los cuales vamos a conectar el oscilador. ¿Va? Después viene esto del prescaler. El prescaler hace ratito les mencionaba que es para hacer un poco más lento el temporizador, de tal manera que, por ejemplo, aquí ya llega su señal de reloj independientemente de cuál es la fuente. Entonces, si ponemos un prescaler de 1, significa que una cuenta de reloj o una cuenta de ciclo máquina o de su fuente de reloj corresponde con un incremento en su contador. Si le ponemos 1 a 2, significa que acá tienen que llegar 2 cuentas para que su contador apenas incremente en 1. Si le ponemos 1 a 4, o si elegimos 4 en el prescaler, significa que tienen que llegar 1, 2, 3, 4 señales de reloj y su contador apenas incrementa en 1, y así en 8 tendrían que llegar 8 señales de su fuente de reloj acá de ciclo máquina, y él apenas incrementaría su contador en 1. Bien, aquí en estos registros se almacena el valor de la cuenta, que ya vimos que puede actualizarlo de forma natural el temporizador, pero también nosotros tenemos derecho a escribir valores aquí. ¿Cuándo? Cuando la cuenta pasa del máximo valor, o sea, de puros unos los 16 bits, a puros ceros, cuando se desborda, se presenta el fenómeno de desbordamiento, podemos hacer que una interrupción vaya al CPU. ¿Vale? Podemos hacer que una interrupción vaya al CPU. Entonces, estos de acá son bits de configuración. Aquí está una del enable, posiblemente de la interrupción. Y este de acá es vean, esto va al enable del contador. ¿Vale? Esta es la fuente de reloj del contador. Si se acuerdan, un circuito secuencial, dibujábamos aquí su fuente de reloj, que es todo este circuito de aquí abajo. Y este es el enable que nos permite activar el temporizador.
Vean, hay un bit que se llama TMR1 on, que con este vamos a prender el temporizador. Y acá tenemos aquí algunos otros bits que ahorita no vamos a ver exactamente qué hacen, ¿vale? Sí, porque vienen de un pin, que es este, de hecho, vean. Que este nos permite controlar la habilitación del temporizador desde un pin externo. ¿Sí? Desde una fuente, una señal que venga desde afuera del micro. Desde ahí podemos decir cuándo queremos habilitar el temporizador o contador y cuándo no. Sí, eso sería útil en muchos sistemas, pero bueno, vamos paso a paso. Bueno, esta parte ya de la operación exacta del timer no la vamos a revisar aquí en este video, pero sí es bueno que la lean. ¿Va? Esta gráfica, por ejemplo, es interesante. Nos dice cuándo queremos que incremente el temporizador, si queremos en flanco positivo o en flanco... Ambos son flancos positivos. A ver, déjenme ver, de 0 a 1, de 0 a 1. Bueno, supongo que también le podemos configurar que incremente en flanco negativo. Después, vean, aquí en esta parte de la hoja de datos vienen los registros que están asociados con el temporizador. Por ejemplo, este registro que se llama T1con es el registro de control del timer 1. Y ahí viene esta de timer 1 gate está activado en alto o en bajo. Este es para un enable externo. TMR1GE es el timer 1 gate enable para decir si queremos controlar el timer con una señal externa. Les decía, esto ahorita no nos interesa. El selector del prescaler 1 a 8, 1 a 4, 1 a 2, 1 a 1 son estos dos bits. T1 OSCN para indicar si queremos activar el oscilador de, supongo que de baja potencia, esto de LP. T1 Sync para, dice aquí, timer 1 external clock input, bit de sincronización de fuente de reloj externa, no sincronizar o sincronizar. TMR1CS, fuente de reloj, aquí le decimos si queremos que la fuente de reloj sea externa o interna. Y TMR1 on, habilita el temporizador 1 o lo detiene. ¿Vale? Entonces, les digo, lo podemos manejar de muchas formas. Puede ser, por ejemplo, como un cronómetro, ¿no? Empieza evento, le digo cuándo acabe el evento. O podemos utilizar el temporizador para que varios eventos ocurran con un tiempo regular, que es algo que nos interesa mucho en el área de mecatrónica, tener un periodo de muestreo, y cada cierto tiempo ejecutar algo, por ejemplo, en un controlador digital. Tenemos un periodo de muestreo. O al medir una señal, queremos medir una señal y aplicarle un filtro o alguna transformada, tenemos que muestrearla con cierto periodo de muestreo estable. También podemos, les decía, utilizarlo como módulo cronómetro. Hay muchos fenómenos que ocurren en tiempos muy cortos. Ustedes van a ver, por ejemplo, el módulo de medición de distancias a través de un sensor ultrasónico. Lo que se hace es mandar una señal ultrasónica, se manda una señal de sonido, pero fuera del rango que escuchamos. Y el temporizador empieza a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando la señal regresa y es captada por el sensor, entonces en ese momento detenemos el temporizador, calculamos cuánto tiempo transcurrió y conociendo la velocidad promedio del sonido en un ambiente de aire, pues aproximamos la distancia a la que está el objeto en la cual el sonido rebotó. Interesante, ¿verdad? A pesar de que le afecta a la velocidad del sonido, le afecta la humedad en el aire, la velocidad del viento y todo lo demás, pues seguramente son distancias pequeñas en las que tendremos ahí errores de algunos cuantos milímetros o centímetros. ¿Qué digo? Para hacer un sensor ultrasónico que podemos operar de forma, llamémoslo, autónoma o de forma no dependiente de nosotros, como utilizar una regla o un metro, pues errores de ese tipo podrían ser tolerables. Entonces, bueno, aquí en la tabla 6.1 viene el resumen de todos los registros que registros y bits que necesitamos para trabajar el timer. En general nos interesa con qué prender el timer. Estos de acá, vi que la mayoría, bueno, o algunos son para elegir el prescaler, otros son para habilitar la señal externa para el control del timer que ahorita no vamos a ocupar. Que son estos, T1 OSCN, T1 GIMP, T1 TMR1 GE,
Aquí están los de las interrupciones, las interrupciones globales, las de periféricos, creo. Y estos dos, el TMR1 IE, es la bandera el enable de la interrupción. Y el TMR1 IF es la bandera de interrupción de desborde del timer 1. Luego en los registros TMR1H y TMR1L, aquí se mantiene el valor de cuenta de cantidad de ciclos de reloj, o ciclos máquina en este caso, que ha contado nuestro temporizador. Bien. Hablaba hace unos segundos, ¿no? El temporizador nos puede ayudar a contar, por ejemplo, cada cuánto ocurre un evento. Solo que el problema que tenemos ahorita es que estamos limitados en equipos de laboratorio. Por ejemplo, se me ocurriría, si estuviéramos en el laboratorio, que podríamos nosotros con el generador poner una señal con el generador de funciones, una señal cuadrada, y con el temporizador medir cuánto tiempo esté en alto o en bajo esa señal, y a partir de eso aproximar su frecuencia. Es uno de los proyectos más sencillos que se pueden hacer, ¿va? Y veríamos cómo funciona. Ahora, déjenme ver. En esta imagen. Caray, esta imagen. En mi imagen de aquí. El temporizador es de 16 bits, ¿vale? Si lo trabajo con el oscilador 1, va a contar del 0 hasta el 65.535 en cierto tiempo. Comparado contra nuestro tiempo como lo percibimos. Con el oscilador 2 lo va a hacer más lento, va a tardar más tiempo en llegar del 0 al 65.535, su carrera completa. Y con el oscilador 3, pues por supuesto que se va a tardar mucho más tiempo porque pues es un oscilador más lento, ¿verdad? Utilizando, por ejemplo, el mismo prescaler para cada uno de ellos. Entonces, hay un valor, un tiempo, que en el que va a tardar para contar desde 0 hasta el máximo número al que puede contar. ¿Sí? Ahora, también el ciclo máquina más pequeño que pueda contar es diferente. A este último, el valor más pequeño que pueda contar nuestro temporizador cuando esté alimentado con una fuente de reloj estable o interna, vamos a conocerlo como resolución. Y luego vamos a tomar el tiempo completo que tarda en contar desde 0 hasta el máximo. Bien, eso ahorita lo vemos, ahorita lo voy a volver a repetir. Pero también a veces, les decía, nos interesa un valor específico de tiempo, que el temporizador cuente cierta cantidad de tiempo específico. Para eso vamos a estar ocupando esta fórmula, que dice tiempo de desborde es igual a 4 entre la frecuencia del oscilador, esta parte es para el ciclo máquina, por el prescaler, por 65.536 menos TMR1. Aquí este valor sería un número de 16 bits. Que iría dividido entre ambos registros, TMR1H y TMR1L. ¿Va? Entonces, esto me sirve para yo obtener un tiempo de desbordamiento deseado dentro de un rango alcanzable. Ojo con eso, o cuidado con estas palabras. Un rango alcanzable. Voy a pasarme al Wizard y ahí voy a explicar de Pixel. Y ahí voy a explicar un poco de esto. Vamos a volver a la fórmula en unos momentos. Aquí tengo, ya estoy llenando uno. Ya tengo mi Wizard. Voy a darle aquí, miren, PIC 16. Y luego elijo el modelo, ¿no? PIC 16F 887. ¿Dónde está? Aquí está. En este caso le voy a decir, quiero que utilices el oscilador interno, el de 4 MHz, que es el que tiene por default. ¿Hasta ahí todos tranquilos? Sí. Bien. Ahora, vamos a ver. Me voy a ir aquí a los temporizadores. En este caso vamos a trabajar con el temporizador 1. Vean, le voy a configurar. Su fuente de reloj va a ser interna. Y a esto me refería hace ratito. El prescaler, por ejemplo, el prescaler que lo hace más rápido o más lento. Aquí no vienen explícitos, pero el prescaler es 1, 2, 4 u 8. ¿Vale? Coincide con una cosa que aquí le llaman resolución, pero es por el oscilador que yo le di. ¿Vale? No es porque aquí el prescaler sea 1, 2, 4, 8. Que tenga exactamente los números, a eso me refiero. Entonces, por ejemplo, cuidado, vean, dice aquí la resolución, el tiempo que le tardaría un ciclo máquina sería un microsegundo, que es 1 entre 1.000.000.
¿Vale? Acuérdense, a ver, vamos a repasar. El oscilador es de 4 MHz, 4 millones de ciclos por segundo. Trabaja 4 veces más lento, entonces está trabajando los ciclos máquina a 1 MHz, 1 millón de ciclos por máquina por segundo, y entonces la resolución es de 1 microsegundo. El tiempo que le tardaría en ir desde 0 hasta el valor más grande es de 65.5 milisegundos para un prescaler de 1. Para un prescaler de 2 es de 131 milisegundos. Para un prescaler de 4 de 262 milisegundos. Y para un prescaler de 8 de 524 milisegundos. Contar desde el 0 hasta el 65.535 y desbordarse. O sea, el 65.535 más un ciclo máquina. Ese sería el máximo tiempo que le contaría desde 0 hasta el máximo. Pero, como les mencionaba hace rato, quizá a mí no me interesa contar el máximo. Quizá, por ejemplo, para esta opción, la tercera opción, me interesa contar cada 200 milisegundos. Entonces ahí, pues yo no quiero que cuente 262, yo quiero que cada 200 milisegundos ocurra algo. Bien, a ver, les voy a explicar el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a seguir el siguiente ejercicio. Vamos a poner un botón que active la interrupción externa. En este micro, en este caso, acuérdense, la interrupción externa está en el pin B0. Y lo que vamos a hacer es que cuando yo presione el botón, se va a activar el temporizador. Le voy a poner ahí un delay para evitar los retardos, los rebotes. Le voy a poner un delay grosero, porque ahorita no tengo un circuito para reducir el impacto del rebote. Y varios segundos después, cuando yo vuelva a presionar el botón, voy a desplegar en la pantalla LCD el tiempo que transcurrió. ¿Vale? Ahorita vamos a ocupar relativamente tiempos grandes, que es algo que sí tenemos nosotros a la mano. Si tuviéramos nosotros un generador de tiempos pues más o menos decentes, podríamos hacer esto para ver qué tan exacto es. Entonces se me ocurre, por ejemplo, que podríamos generar con nuestro Arduino un retardo y comparar qué mide nuestro micro, nuestro PIC, comparado contra un retardo que a propósito nosotros causamos con Arduino. Vamos a ver si me da tiempo de meter ese ejercicio. Ajá. Y lo usamos. Creo que la mayoría de ustedes tendrá un Arduino a la mano. Pero entonces, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Porque hay varias cosas por hacer. 1. Voy a configurar el temporizador, en este caso, con fuente de reloj interna. Resolución de 4 microsegundos porque es un prescaler de 4 y nuestra fuente de reloj es de 4 MHz. Por lo tanto, sus ciclos máquina o su frecuencia máquina, por llamarlo así, sería de 1 MHz. Y me dice que tiene una resolución de 262 milisegundos. No, una resolución no. Tiene un tiempo de sobreflujo máximo de 262 milisegundos. Nosotros lo vamos a ajustar a 200 milisegundos, una quinta parte de un segundo. Ahí está la configuración del temporizador. ¿Vean? Ahora, vamos a configurar las interrupciones. Les decía, vamos a necesitar la interrupción de sobreflujo del timer 2 y vamos a necesitar la interrupción externa. ¿Va? Y ahora, como última parte, también mencionábamos que queremos usar la LCD. Entonces voy a poner nada más aquí que agregue la de la LCD. Vamos a estar utilizando la LCD en modo 4 bits y en el puerto D. ¿Va? Entonces ahorita le modifico todo lo que haga falta. Bien. Vamos por partes. Una cosa que siempre les he comentado, ¿va? Es que probemos nuestras conexiones, nuestro micro, que todo va bien. Seguramente ustedes ya tienen conectada la pantalla y todo lo demás, pero no está de más probar. Entonces vean, ahorita no voy a habilitar ni la interrupción externa. Bueno, las voy a dejar habilitadas, pero más bien lo que no voy a habilitar son las interrupciones globales. Vean, estoy comentando esto.
De tal manera que ahorita no pueda venir ninguna interrupción a arruinarme la fiesta, ¿vale? Voy a construir esto. Listo, ya que construí le voy a dar aquí a abrir todos los archivos. Ajá. Y acuérdense que para activar o para configurar el acceso a la LCD a través de todo el puerto, voy a utilizar esta instrucción que viene en la biblioteca. Ajá. Y antes de incluir el lcd.c, antes pongo este define. Define lcd-data-port getenv y pongo, en este caso estoy trabajando el LCD en el puerto de SFR port D. Ahora, para ver que la LCD esté bien conectada y esté funcionando, le ponemos aquí la instrucción print. Le ponemos que lo imprima en el stream LCD putc y que imprima un iniciando. Y le ponemos aquí 3 puntitos. Le ponemos diagonal invertida F para que limpie la pantalla. Y vamos a ponerle aquí un delay de unos 3 segundos nada más. Ahorita se lo vamos a quitar. Ojo, esto que estoy haciendo solo, imagínense, solo es para ver si mi LCD está bien conectado. Vamos a abrir el programador. Microchip, Microchip Piki 3. Y voy a conectar mi programador. Pues ni modo lo voy a conectar aquí. Oh, rayos. Ahí está. Según yo, todo está bien conectado, aunque este cable me da una mala espina. Me parece que va a tierra. Esperemos que vaya a tierra. Ahí está. Dice Piki 3 no encontrado. Vamos a ver otra vez. Checar comunicación. Ahí está, ya lo encontró. Y si tiene el dispositivo que espera. Vamos a darle aquí. Bueno, File, Import. Y como le puse al proyecto, TimerX. Debe ser hasta abajo. Le voy a dar aquí activar. Y le voy a dar escribir. Ahí está. Ahora, vamos a configurar esta pantalla. Vamos a agregar la cámara. Y vamos a configurar aquí que se vea. Que no brille mucho. A ver. Pero siento que si apago el foco, se va a ver un poquito mejor. Ahí está el texto que dice iniciando. Ahí está. Vean, yo aquí tengo el botón con el que voy a activar la interrupción externa. ¿Va? Entonces vamos a quitar esa cámara y listo. Ok, ahora sí, vamos a habilitar las interrupciones. A ver, otra vez. Otra vez. Vamos a ver qué funciones tiene construidas. Ajá. El lenguaje para manejar los timers. Este es el setup timer. El set timer. Esta de set timer es para indicarle un valor en el que quiero que el temporizador empiece o continúe contando. Decíamos, en sí los registros van del 0 al 65.535, pero yo le puedo decir que continúe contando desde el 1, 2, 3, cualquier valor intermedio. ¿Va? Ajá. Para obtener el valor en el que va el timer, tenemos el get timer para obtener hasta qué cuenta lleva contando. Timer 1 overview, vamos a ver qué viene aquí en el overview. Get timer. Déjenme ver. Veo que me falta una función para detener el temporizador. Set timer. Ahorita investigamos por qué.
Si no, no pasa nada. Nosotros podemos ver cómo pararlo. Ah, miren, aquí está. La voy a copiar acá porque la vamos a ocupar. La voy a copiar. A ver. Esta es la parte en la que a veces para entender un poco cómo funcionan los... La voy a pegar aquí, para poder explicarlo. A veces para entender cómo funciona un lenguaje, unas funciones que inventó alguien con los microcontroladores, tenemos que entender y poder codificar. Yo les decía de la hoja de datos, porque aquí lo dice la hoja de datos. Nosotros tenemos este bit que se llama TMR1 ON, que es el encendido del temporizador. En MPLAB X, por ejemplo, utilizando XC8, si yo quisiera encender el temporizador, escribiría TMR1 ON igual a 1, y eso prendería el timer y empezaría a contar, como cuando apreté mi cronómetro. Y para apagarlo tendría que escribir TMR1 OFF, o tendría que poner TMR1 ON igual a 0, y eso tendría mi timer, lo dejaría en el valor que se quedó, igual exactamente que el cronómetro. Encendido o detente y no se regresa a 0. Se queda en el valor en el que estaba contando. Según veo aquí en PIC-C, no hay una función que, por ejemplo, diga timer 1 on o timer 1 off. ¿La podríamos construir? Claro que la podríamos construir. Pero bueno, esa ya sería un poco extra al lenguaje que ya maneja. Para prender el timer hay que hacer esto. Esto prende el timer. Lo configura y lo prende. Y para detener el timer es la misma función setup-timer-1 T1 disable. Lo deshabilitamos. Y lo que hace es apagar el temporizador. ¿Cómo podemos comprobar esto? Vean, voy a construir primero este. Y luego, pues posiblemente voy a tener que navegar en mis documentos. Ustedes no sean metiches. No vean cosas que no deben. Se llama proyectos. Proyectos PIC 2021. Ahí está. Y entonces, si se acuerdan, hay un archivo donde, me parece que es el LST. Donde nos dice qué instrucciones de ensamblador corresponden al código. Aquí está. ¿Cómo se llama? Timer, interrupción externa. Aquí está. Vamos a ver. Aquí nos dice qué función convierte en qué. Ajá. Ese es de las interrupciones externas. Delays, LCD. Esto es para el LCD. Vean, aquí está metiendo todo lo de la LCD, que nosotros solo lo pusimos en un LCD init. Pero bueno, no nos vamos a pelear ahorita con eso. Estamos con los temporizadores. Aquí está. Setup-timer-1. ¿Vale? Dice, mover literal a W 25. Un 25. Vámonos a modo programador. Y en decimal vamos a escribir un 25 y vamos a pasarlo a binario. ¿Vale? Bueno, hexadecimal es 19. Este 25 es un 1, 1, 0, 0, 1. ¿Vale? Según la calculadora. 1, 9, aquí está en binario. 1, 1, 0, 0, 1. ¿Vale? Con este bit clear F 3.6, lo que hacen es saltar de banco. Ajá. El registro 3, acuérdense que en estos micros es el status. Y el 6 es alguno de los RP. En este caso creo que es el RP1. Entonces salta al banco en el que está el registro de configuración del temporizador. Y luego dice mover W a F.
Ok, vámonos a la hoja de datos. Vamos a buscar el T1 con. Dice que está en la página 81. Y al mismo tiempo me voy a ir aquí, a donde están las memorias. ¿Dónde están las memorias? Ajá, organización de memoria. Aquí está PIC 16F887. Y voy a buscar el registro 10. No, 10. 10, aquí está, miren. En el banco 0, el registro 10 en hexadecimal, que eso es un 16, es el T1 con, que es el registro de configuración del timer 1. ¿Vale? Entonces ahí está. Cuando hace este mover WAF, es este 10. Ahora que lo pienso, entonces este 25 no ha de ser en decimal. Podría ser en hexadecimal. Entonces un 25 sería 0010 y un 5 0101. ¿Va? Entonces ahora sí, vámonos al registro este. Lo voy a escribir aquí. Dice, digamos que es un 25. Y voy a utilizar la herramienta esta para escribir, pero hay un lápiz. Aquí está, pencil. Entonces este lo está poniendo en 0, 0. Este lo está poniendo en 1, este lo está poniendo en 0. Y luego un 5 quedamos, ¿verdad? 0, 1, 0, 1. ¿Vale? Aquí está. 2 en hexadecimal y 5. Vean, entonces el T1G imp lo está poniendo en 0. Este no importa porque ni lo estamos ocupando. El otro también. El T1CKPS1 lo está poniendo en 1, 0. Un prescaler de 4. ¿Sí? Si elegimos un prescaler de 4, a ver. Dividido por 4, sí, un prescaler de 4. Luego, el T1OSCN, que es el de habilitación de baja potencia, lo está poniendo en 0, no está habilitándolo. El T1Sync negado dice que si lo ponemos en 1 no sincroniza la fuente externa con el reloj de entrada. O lo que sea, el chiste es que no lo está habilitando. El TMR1CS dice, ¿cuál es la fuente de reloj? Está en 0. Significa que el reloj, la fuente de reloj es el oscilador interno. Ajá. La frecuencia del oscilador sobre 4. Y finalmente vean, en esa sola instrucción prende el temporizador. TMR1 on. 1, lo habilita. ¿Vale? Entonces, ¿qué queremos ver? Aquí está. En estas 3 líneas, configura el temporizador y lo habilita. A mí me gustaría que hubiera una función que me permitiera prender y apagar el puro temporizador, y seguro lo hay. Seguramente aquí sí, en lugar de mandarle TR1 disable, le mando TR1 enable, seguramente va a poder hacerlo. ¿Cómo creen que puedo saber si existe eso ya definido o no? Porque en la ayuda yo no lo vi. Seguramente si le rasco en la ayuda, vendrá. Bueno, acuérdense que en este archivo, el que se llama 16F887, ellos definieron todos los comandos que permite reconocer. Entonces, le voy a dar buscar, T1. El siguiente. Down. Son muchos que tienen T1. Ahí está. Sí, miren. Bueno, está T1 disable, deshabilitado. T1 internal, que es un 5. Quedamos que el 5, en lo que hace, este 5 es configurar que el oscilador sea interno y lo habilita. Entonces, con esta instrucción yo puedo prender a mi gusto el temporizador claro interno con fuente de reloj interna y al mismo tiempo habilito, porque acuérdense que un 5, es que, bueno, tengo que rayar aquí, pero un 5 es 0, 1, 0, 1. Este dice fuente del oscilador es interna y esto de aquí es prende ese temporizador.
A ver, les voy a hablar, mi yo del pasado les va a hablar. No, no lo va a hacer. Bueno, sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a irme tantito de aquí donde estoy grabando el video para mandarles un mensaje. Espérenme un segundo. No. A ver, ya regresé y resulta que no les pude hablar. Porque no sé dónde está mi teléfono. Rayos. Rayos, changos y gorilas. Bueno. Pero sí es necesario que les mande el mensaje. Y no quiero editar este video. ¿Qué sugerimos? Sí, voy a mandarles un mensaje aquí. En la parte del video cuando lo estén viendo, pues le adelantan unos 2 minutos y ya listo. A ver, listo, hemos vuelto. Y yo sigo sin saber cómo comunicarme con ustedes. A ver. Voy a hacer lo siguiente. Este video lo voy a grabar en 2 partes. Vamos a detener aquí.